Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que de verdad ha dejado a más de uno con la boca abierta y los ojos como platos. Prepárense porque vamos a desgranar todo sobre un acontecimiento que sin duda está marcando este inicio de año y que involucra a dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, amigos, la noticia de estos dos talentosos actores ha explotado como una bomba de confeti en redes sociales y en todos los medios, y hoy, aquí, vamos a intentar poner un poco de orden y entender qué está pasando realmente. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que den ese botoncito rojo de suscribirse, para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas y nos ayuden a seguir trayéndoles lo mejor. Y es que ¿quién no recuerda la química explosiva que Can Yaman y Demet Özdemir desprendían en pantalla en Erkenci? Esa serie turca que conquistó corazones en medio mundo, convirtiéndolos a ambos en auténticas estrellas globales. La complicidad entre Kandibit y Sanemide era tan palpable, tan real, que la mayoría de los fans soñaban con que esa magia traspasara la pantalla y se convirtiera en una hermosa historia de amor en la vida real. Y déjenme decirles, hubo momentos en los que parecía que ese sueño estaba a punto de cumplirse. Los rumores, las apariciones juntos, las miradas, todo alimentaba esa fantasía colectiva. La forma en que sus personajes se complementaban, la intensidad de sus miradas, los diálogos cargados de picardía y romanticismo, todo ello tejía una red de expectativas que para muchos se extendía más allá de la ficción. Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como se le conoció en algunos mercados, no fue solo una serie, fue un fenómeno cultural que catapultó a estos dos actores a la estratosfera de la fama. Pero como suele ocurrir en este mundo tan volátil del espectáculo, la vida da muchas vueltas. Después de su exitosa colaboración, sus caminos parecieron separarse, al menos en el ámbito sentimental, y cada uno siguió con sus proyectos individuales. Can se embarcó en producciones internacionales, aumentando aún más su fama mundial, participando en proyectos que demostraban su ambición por trascender las fronteras de la televisión turca y explorando géneros y escenarios diversos. Por su parte, Demet también continuó consolidando su carrera con papeles memorables en otras series y películas, demostrando su versatilidad y su capacidad para encarnar personajes complejos y emotivos. Y sinceramente muchos pensábamos que esa etapa, por muy bonita que fuera, ya había quedado atrás, como un recuerdo dulce de un gran proyecto, un capítulo cerrado en la historia de sus carreras. Sin embargo, amigos, el destino tiene maneras muy curiosas de jugar con nosotros. Y es que justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, o al menos que las aguas estaban tranquilas en cuanto a ellos, ¡zas!, aparece esta noticia impactante. Imaginen la sorpresa, el revuelo que se ha montado. Estamos hablando de algo que, según las informaciones que nos llegan, podría ser mucho más que un simple reencuentro profesional. Y ahí es donde entra la intriga, ¿verdad? ¿De qué se trata exactamente? La chispa de la expectativa se encendió de nuevo y esta vez, con la fuerza de un incendio forestal en redes sociales. Las primeras informaciones, que comenzaron a circular tímidamente a principios de este mes de enero de 2026, hablaban de un posible nuevo proyecto juntos. Algo grande, algo que iba a sacudir el panorama televisivo. Al principio, la mayoría lo tomó como una noticia más de esas que a veces se lanzan para generar expectación, para mantener a la audiencia interesada. Pero poco a poco los detalles empezaron a cuadrar, como piezas de un rompecabezas que al unirse, revelan una imagen sorprendente. Se rumorea, y esto es importante recalcarlo, que están en conversaciones muy avanzadas, o quizás ya cerradas, para protagonizar una nueva serie. Pero no una serie cualquiera. Estamos hablando de un proyecto que se dice tiene un presupuesto considerable, una apuesta fuerte por parte de alguna productora ambiciosa, y que busca recrear esa magia que conquistó al público, pero con una historia y unos personajes renovados, adaptados a los tiempos y a las nuevas demandas del mercado. La idea de volver a verlos juntos, pero con un guión fresco y una propuesta diferente, ya es suficiente para generar un entusiasmo desbordante. Pero, ¿y si la cosa va más allá de lo profesional? Aquí es donde la conversación se pone jugosa, donde los rumores adquieren un sabor más picante y donde la imaginación de los fans se desboca. Porque, como les decía, la conexión entre Can y Demet siempre ha sido un tema de debate y fascinación para sus seguidores. Esa energía que transmitían, esa química que parecía ir más allá de la actuación, ha sido un imán para las especulaciones desde el principio. Y parece que últimamente esa conexión, o al menos la cercanía, ha vuelto a aflorar.
Las redes sociales, como siempre, han sido el termómetro principal de este resurgimiento de rumores. Han aparecido fotos, comentarios, likes, pequeñas señales, aparentemente insignificantes para el ojo inexperto, pero que para los detectives de la farándula como nosotros, son como miguitas de pan que nos llevan a una historia, a un posible desenlace que muchos anhelamos. Se ha visto a Khan y Demet en supuestas reuniones, y no solo para hablar de trabajo. Hay quien asegura haberlos visto compartiendo momentos más personales, cafés, cenas. Pequeños encuentros que en un principio podrían ser perfectamente normales entre excompañeros de reparto que mantienen una buena relación. Es común que los actores que han trabajado juntos, especialmente en proyectos exitosos, mantengan el contacto y compartan experiencias. Pero, ¿y si esa relación ha evolucionado? ¿Y si la chispa que se encendió hace unos años, y que quizás se apagó o se mantuvo latente, ha vuelto a prender con más fuerza? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, la que alimenta las tertulias virtuales y las conversaciones entre amigos. Lo cierto es que las especulaciones son enormes. Algunos medios ya están hablando directamente de una reconciliación, de un retorno amoroso que haría las delicias de quienes siempre soñaron con verlos juntos fuera de la pantalla. Otros, más cautelosos, prefieren hablar de una posible reconexión profesional que podría derivar en algo más, un camino que se abre a nuevas posibilidades. Y luego están los fans, que como siempre son los más efusivos, los que viven esta noticia con una intensidad especial. En redes se ha desatado una auténtica locura. Hashtags relacionados con su posible regreso juntos son tendencia mundial, convirtiéndose en un tema de conversación global. Las opiniones están divididas como suele ocurrir en estos casos. Unos celebran la idea con euforia, viendo en ella la confirmación de sus deseos, otros se muestran escépticos, recordando quizás decepciones pasadas o simplemente siendo prudentes ante la falta de pruebas contundentes, y algunos, por supuesto, simplemente disfrutan del drama, de la expectación y de la atención mediática que genera esta historia. ¿Qué tan sólidos son estos rumores? Pues bien, la verdad es que por el momento, no hay confirmación oficial por parte de los actores ni de las productoras implicadas. Y en el mundo del espectáculo, hasta que no hay un comunicado oficial, un anuncio rotundo y claro, todo son especulaciones, rumores que flotan en el aire. Sin embargo, las fuentes cercanas a la producción, que suelen ser las que filtran este tipo de información para ir calentando motores, para generar interés y expectación en el público, apuntan a que algo grande se está cocinando, que hay movimientos significativos en marcha. Y que Khan y Demet están en el centro de todo, moviendo los hilos de esta emocionante trama. Lo que sí parece claro es que independientemente de si hay o no una relación sentimental de por medio, el hecho de que vuelvan a colaborar en un proyecto de gran envergadura es una noticia fantástica para sus seguidores. Imaginen la expectación que generaría una serie protagonizada por ellos dos. La audiencia estaría garantizada, serían números astronómicos. La calidad del producto, si se toman en serio las ambiciones que hay detrás de este proyecto, podría ser altísima, con una producción cuidada y un guión sólido. Y sobre todo, la oportunidad de ver de nuevo esa química que tanto nos cautivó, esa conexión especial que los hizo brillar juntos, es algo que muchos han estado esperando y deseando con fervor. Es la promesa de revivir la magia, de volver a sentir esa chispa que nos enamoró. Ahora pensemos en el tipo de proyecto que podría ser. Dada la popularidad de ambos y el éxito arrollador que tuvieron con Erkenci-Kuş, es muy probable que busquen algo que juegue con esa nostalgia, que se nutra de la memoria afectiva del público, pero que a la vez ofrezca algo nuevo, algo fresco y sorprendente. Podría ser una comedia romántica con un toque más maduro, explorando las complejidades del amor en una etapa diferente de la vida. Podría ser un drama con tintes de misterio, donde sus personajes se vean envueltos en situaciones intrigantes que pongan a prueba su relación y su valentía. O incluso algo completamente diferente, un género que nadie espera, que los saque de su zona de confort y los desafíe a explorar nuevas facetas de su talento. Lo importante es que con ellos dos como protagonistas, las posibilidades son infinitas y las expectativas, como decíamos, altísimas. La clave estará en el guión y en la dirección, en cómo logren reimaginar esa química en un contexto nuevo. Una de las cosas que más intriga, y que sin duda será un foco de atención mediática y de conversación entre los fans, es cómo manejarán esta situación mediática. Si realmente hay algo entre ellos, si su relación ha resurgido o evolucionado, ¿lo harán público? ¿Intentarán mantenerlo en secreto el mayor tiempo posible, creando un aura de misterio?
Ambas opciones tienen sus pros y sus contras. Hacerlo público podría generar un impacto mediático aún mayor, ser la noticia del año y generar una oleada de apoyo y de entusiasmo por parte de sus seguidores más fervientes. Pero también podría añadir una presión adicional a su relación, exponerlos a un escrutinio constante y dificultar la convivencia en su vida privada. Mantenerlo en secreto, por otro lado, podría generar más rumores y especulaciones, alimentar la intriga y mantener a la prensa en vilo, pero les permitiría vivir su vida con mayor privacidad, construyendo su relación lejos de los focos. Lo que sí sabemos es que tanto Kang como Demet son profesionales muy experimentados y saben cómo lidiar con la atención mediática. Han estado bajo los focos durante años, han navegado por las aguas turbulentas de la fama y han demostrado tener la capacidad de gestionar su vida privada con elegancia y determinación, protegiendo aquello que consideran valioso. Así que sea cual sea su decisión, seguramente lo harán de la manera que consideren mejor para ellos, buscando el equilibrio entre su vida pública y su espacio personal. La madurez que han adquirido en sus carreras les da las herramientas necesarias para afrontar cualquier escenario con templanza. Además de la posible relación, este potencial proyecto podría significar un nuevo hito en sus carreras, un salto cualitativo en sus trayectorias profesionales. Para Kang, consolidar aún más su estatus como estrella internacional, demostrando su versatilidad en diferentes producciones y mercados, probando que su talento trasciende las fronteras y los géneros. Para Demet, reafirmar su posición como una de las actrices más talentosas y solicitadas de Turquía, consolidando su prestigio y abriendo puertas a nuevas oportunidades en el mercado global, demostrando que su influencia y su atractivo se extienden más allá de su país de origen. Un proyecto de esta envergadura, con ambos protagonizando, es una apuesta segura para el éxito y un escaparate inigualable para sus carreras. Estamos en un momento fascinante en el que las redes sociales y los medios de comunicación juegan un papel crucial en la construcción de narrativas y la difusión de noticias. Lo que antes eran rumores que tardaban en confirmarse, que se movían de boca en boca, ahora se viralizan en cuestión de minutos, llegando a millones de personas al instante. Y esto para el público es tanto emocionante como a veces un poco abrumador. Es un constante juego de pistas, de anticipación, de desmentidos y confirmaciones, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa. Vivimos en la era de la inmediatez, y las noticias sobre celebridades no son una excepción. Y en este caso particular, la historia de Can Yaman y Demet Özdemir tiene todos los ingredientes para ser un verdadero fenómeno, un tema de conversación que resonará durante meses. La nostalgia de Erkenci, esa serie que nos robó el corazón, la química innegable que siempre ha existido entre ellos, tanto en pantalla como fuera de ella, según los rumores de reconciliación, que alimentan nuestra fantasía de un amor verdadero, y la expectativa de un nuevo proyecto juntos, que promete revivir la magia y crear nuevos recuerdos. Todo se combina para crear una trama digna de una telenovela, llena de giros y emociones, pero que está sucediendo en la vida real, ante nuestros ojos. Es la confirmación de que la vida real, a veces, supera a la ficción. Así que, mis queridos amigos, por ahora, lo que tenemos es un escenario lleno de posibilidades, un lienzo en blanco a la espera de ser pintado con las pinceladas de la confirmación. Tenemos la noticia bomba de que Can Yaman y Demet Özdemir podrían estar a punto de regalarnos un nuevo proyecto juntos, y con él, la posibilidad de que esa conexión especial que tanto admiramos haya vuelto a encenderse, tal vez con más fuerza que nunca. Las próximas semanas, los próximos meses, serán clave para ver si estas especulaciones se convierten en confirmaciones oficiales, si los rumores se materializan en hechos concretos. Estaremos muy atentos, por supuesto, escudriñando cada detalle, analizando cada pista, para traerles toda la información al momento, tan pronto como esté disponible. No se preocupen, que aquí no se les escapa nada. Recuerden, en este canal nos gusta desgranar estas historias para ustedes, con la pasión y la cercanía que nos caracterizan. Queremos ser sus ojos y oídos en el mundo del espectáculo, analizando, informando y sobre todo, compartiendo la emoción que nos generan estas noticias. Y ustedes, mi comunidad, son una parte fundamental de todo esto. Su energía, sus comentarios, sus teorías, todo ello nos impulsa y nos ayuda a crecer. Me encantaría saber qué piensan de todo esto. ¿Creen que hay algo entre ellos, más allá de una buena relación profesional? ¿Están emocionados por un posible regreso profesional, independientemente de su vida privada? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar juntos? Déjenme sus opiniones y teorías en la caja de comentarios.
Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir que formamos una comunidad unida por la pasión por el entretenimiento. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido enganchados hasta el final y les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Ese gesto, aunque pequeño, significa muchísimo para nosotros, es nuestro aplauso, nuestra motivación para seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman y de Method de Mir, con aquellos que también vibran con estas noticias, para que todos estemos al tanto de esta noticia tan impactante y podamos comentarla juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad, formen parte de esta familia de amantes del espectáculo, y seamos los primeros en enterarnos de todo lo que sucede en el fascinante mundo de la farándula. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Su tiempo y su atención son un regalo valioso. Nos vemos en el próximo vídeo cargado de más noticias, más análisis y más pasión por el mundo del espectáculo. Y hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos trae el mundo del espectáculo, porque la vida, como una buena serie, está llena de sorpresas. ¡Chao!